tardes, bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el número 63, Oh Amor de Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por Cristo. Gracias que estás con nosotros. Bendice este tiempo, Señor, y queremos que tú te glorifiques en todo. Pido todo en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a seguir cantando el número 144, Cordero de Gloria. There
gusto verles. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y vamos a ver el versículo 7. Hebreos 13, 7. La palabra de Dios nos dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Repito en favor del pueblo: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitar su fe. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, que has dado liderazgo. Realmente tú eres nuestro líder. Y ayúdanos a seguirte y amarte, porque tú eres el gran pastor. Gracias por estar en nuestras vidas y en la vida de esta misión. Gracias por Cristo. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues es obvio que la única cabeza de la iglesia neotestamentaria es Jesucristo. Y podemos ver eso en Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Colosenses capítulo 1, versículo 18 nos dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí está hablando de Cristo como la cabeza. Pero en Hebreos 13:7 dice: acordaos de los pastores. Hay pastores abajo de Cristo, que reciben los órdenes de Cristo y lo pasan a la iglesia del Señor. Pero Cristo es la única cabeza de la iglesia. Pero Dios en su gracia nos ha dado líderes. Y podemos ver esto en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y en el versículo 11, Efesios 4:11 nos dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, los 12 apóstoles. Ya no hay más. Los que Cristo escogió a sí mismo. Luego dice a otros profetas. Los profetas son los que nos han dado la palabra de Dios, pero ya con Apocalipsis ya no hay más. Así que ya no hay más profetas. Luego aquí nos dice a otros evangelistas. Yo soy evangelista, misionero. Me conocen como misionero, pero bíblicamente evangelista. Es chistoso que no utilizan la palabra evangelista porque ha tomado un mal sentido en este tiempo, porque hay muchos que nada más van y llenan estadios para predicar el evangelio y supuestamente muchos alcanzan salvación, pero luego los abandonan ahí, por ahí. Eso no es la obra de Dios, y por eso mayormente no se utiliza la palabra evangelista. Luego aquí nos dice a otros pastores y maestros. Y se ven los pastores y los maestros en las iglesias. Los pastores son los que están dirigiendo, dando la palabra de Dios. También los maestros enseñan, ayudando al pastor.
Y Dios ha dado este liderazgo para su iglesia, para que crezca, para que cada uno puede crecer espiritualmente. Este es el plan de Dios. Yo quiero enfocarme en el liderazgo del pastor. Realmente hay tres aspectos del trabajo del pastor. Y realmente son tres nombres que son intercambiables. Pues ya saben de pastor. El otro es obispo y anciano. Y vamos con el primero, pastor. La definición del pastor es el que apacenta el rebaño del Señor. Y cuando se piensa de un pastor, pues la palabra pastor se refiere a un carácter tierno, lleno de atención por las ovejas o la iglesia del Señor. Realmente ese es el pastor que está pues tratando de hacer como el gran pastor Cristo. Él nos ama tiernamente. Él, pues su atención sobre nosotros es en cada momento. Y es lo mismo en la iglesia. El pastor es para eso. Y tiene ese carácter. La segunda cosa que podemos ver, encontrar, se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 7, otra vez. Ya lo leímos. Aquí dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí se ve en este versículo tres características que realmente el pastor debe tener. El primero aquí se puede ver que hablaron la palabra de Dios. Estaban alimentando a las ovejas, al rebaño de la iglesia. Y podemos ver, si vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 2, Primera de Tesalonicenses capítulo 2 en el versículo 13, aquí dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El punto aquí es que el pastor está puesto para alimentar al rebaño, hablar la palabra de Dios, que es la verdad, que viene de Dios mismo. Y eso es lo que se necesita hoy en día. Hay muchos cristianos que van a muchas diferentes iglesias y no saben nada. Lo siento que lo digo, pero es la verdad. Piensan que saben todo, pero yo me pongo malo con ellos y empiezo a hacerles dudar de su fe. ¿Por qué? Porque no saben defenderse de la palabra de Dios. La pregunta es: ¿podría hacer eso contigo? Posible. Si no has estudiado, si no tienes memorizado algunos versículos claves para defenderte. Como Juan 5:24, hemos pasado de muerte a vida. Estamos seguros porque ya no estamos muertos espiritualmente, sino estamos vivos. El punto es: el pastor está puesto para eso, para dar la palabra de Dios, alimentar al rebaño. La segunda cosa que vemos en Hebreos capítulo 13, versículo 7,
Aquí dice, considerar cuál ha sido el resultado de su conducta. Aquí el punto es, son ejemplos. Son ejemplos para nosotros. Los pastores son ejemplos. Y si vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Pablo hablando a Timoteo, que estaba pastoreando. Y aquí es súper claro lo que le dice en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Aquí nos dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y realmente todos debemos alcanzar y ser como el pastor. Posiblemente no llegamos a obtener la posición de pastor, pero debemos tener la espiritualidad del pastor mismo, del gran pastor. Esa es la meta. Y el pastor es dado para eso. Son ejemplos para todos, para hasta dónde debemos llegar. Si vamos a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2 y miramos al versículo 7. Aquí dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Así debe ser el pastor, serio y realmente enseñando con integridad. No para los fines malos, sino para lo bueno. Y cuando tienen un pastor bueno, debes acordarte de él y cuidarle. Porque sin un pastor, ¿cómo va el rebaño? Súper mal. ¿Qué dijo Jesucristo del pueblo de Israel? Por aquí, por allá, andando, sin guía, sin pastor. Así que el pastor debe ser ejemplo. La tercera cosa que vemos en Hebreos capítulo 13, versículo 7, regresando allá, Hebreos capítulo 13, versículo 7, aquí dice, imitad su fe. Imitad su fe. El punto es, no nada más es ejemplo para que le alaben por ahí. No, debemos llegar a seguirle y ser como Él. Porque Él está tratando de ser como Cristo. Así que el pastor de la iglesia, los pastores, mejor dicho, porque puede haber varios pastores. Debe haber. Y si hay un grupo de 300, ¿tú crees que un pastor es suficiente? No, se necesita como 5, 6, 7. Y ni estoy mencionando los diáconos. El punto es, se necesita obreros para la iglesia, para que puedan obrar y que la obra crezca. Así que los pastores son indispensables para nosotros, para alimentarnos, para ser un ejemplo para nosotros, un ejemplo que seguimos y alcanzamos. Y si no, pues estamos fallando. Y el punto es, los pastores son valiosos para el rebaño y deben cuidar al pastor. Y no estoy hablando de esto para que me cuiden, estoy bien.
Ya verán el motivo de la predicación después. Pero la segunda cosa, así que el primero es pastor. La segunda es palabra que menciona la Biblia hablando de un pastor es el obispo. El obispo es un pastor, pero es un aspecto del pastor. El obispo, el significado es el supervisor. Él supervisa, es jefe, se puede decir. El que manda, ¿verdad? No dije dictador. Y con eso tiene el significado de guardián de la iglesia, protector. Y nada más está haciendo lo que Cristo hace. Cristo es la cabeza de la iglesia, Él está velando, Él está cuidando. Y el pastor, el subpastor, los subpastores, mejor dicho, pues cuidan al rebaño. ¿Dónde vemos más de esto? Pues vamos a Hebreos capítulo 13 y vamos a ver aquí el versículo, dice 17, pero no creo que es 17. Vamos a ver, necesito llegar ahí primero. Sí es. Ok. Pensé que había fallado ahí. Así que Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El punto aquí es, el obispo o el pastor es alguien que tiene autoridad, dado por Dios, dado por la misma iglesia. Al ordenarle y confiar en él esa autoridad, cuando él ejerce esa autoridad sobre uno, pues aquí la palabra de Dios dice: obedecete. Cuando te da consejo, si tú haces lo opuesto y cuando te va mal, no es la culpa del pastor, porque no estás siguiendo lo que la palabra de Dios dice. Obedecerle. ¿Por qué? Velan por vuestras almas. Velan. ¿Qué significa eso? El punto es, están ahí para cuidar tu alma, para que no andes de mal al peor, sino victoria en victoria. El obispo o el pastor es vital en esto. La palabra pastora aquí realmente podrían utilizar obispo porque tiene el significado de reinar sobre. El punto es, el rebaño o las ovejas deben obedecer, deben sujetarse. Wow, esa palabra es súper dura, ¿verdad? Hoy en día la gente, no, sujetar, yo no me sujeto a nadie, mucho menos a ese hombre. ¿Qué me importa que es mi esposo? A veces hay esas actitudes. El mundo promueve eso, que somos nuestra propia persona. No, bíblicamente Dios es dueño de nosotros. Él nos salvó, nos compró con la sangre preciosa de Cristo. No somos de nosotros mismos. Así que no debemos actuar de esa manera. Más bien, cuando Dios da órdenes, vamos a obedecer. Pues los órdenes del pastor, ¿de dónde vienen? ¿De sí mismo? No, deben venir de él mismo.
Y voy a decirlo, con cuidado, que vas en contra de lo que el pastor dice. Porque estás arriesgando la ruina en tu vida. Porque la desobediencia al Señor es como uno que edifica su casa en la arena. Porque vienen los vientos y el río y pegan y la palabra de Dios dice, la ruina de esa casa fue grande. La desobediencia te va a llevar a la ruina en tu vida espiritual. ¿Cuántos cristianos se enojan con el pastor porque el pastor dijo algo que no les gustó? Pero nada más estaba diciendo algo que Dios estaba diciendo. Se van y ¿cómo andan en su vida? De mal en peor. Así que los pastores están para supervisar, ayudar, cuidarte. Dele gracias a Dios por eso, que alguien quiere velar por tu alma. Porque en este mundo, ¿quién quiere? Nadie. Al mundo no importa si mueres o no. Más bien, muérete para que dejas de sobrepoblar al mundo. Así es la idea hoy en día. Estamos sobrepoblado el mundo y que se mueren. Por eso salieron con el COVID y que cuantas otras cosas. Cuidado. Pero el pastor, él sí te ama. Él sí te va a cuidar. Él sí te va a aconsejar de lo mejor. ¿Por qué? Porque viene de Cristo. No viene de Él. Viene de Cristo. Si vamos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Y miramos el versículo 28. 20-28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No pienses que la palabra pastor en vez de obispo son intercambiables. Se refieren uno al otro en los mismos versículos. El punto aquí es, Dios ha puesto los obispos o los pastores para apacentar a las ovejas, al rebaño del Señor, la iglesia del Señor. Aquí dice, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor es algo valioso para Él. Y el liderazgo que Él pone ahí, también debemos valorar. ¿Por qué? Porque son guardianes de la iglesia. Los pastores son el que guarda a cada uno. Tiene la responsabilidad. Hasta Dios le va a reclamar. Ya lo vimos en el versículo anterior. Para que no lo haga quejándose de nosotros, porque no nos es provechoso, ¿verdad? Vimos ya eso. Así que el obispo o el pastor guarda la iglesia del Señor. Vamos a 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5.
Primera de Pedro capítulo 5, en los versículos 2 al 3 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, ni voluntariamente, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí vemos que sí, el obispo, el pastor, es supervisor, el jefe, pero no es dictador. Aquí mismo nos dice eso. En el versículo 3, no teniendo señorío. Ahí está. No es dictador. He venido una vez a algunos de ustedes para decir, haga esto. Jamás. Siempre ha sido una recomendación. ¿No es así? Un consejo. ¿Por qué? Porque Dios es lo mismo. Él deja que tú tomes tus propias decisiones. Tú puedes pecar si quieres. Sí, vas a pagar las consecuencias, pero Él te deja tomar las decisiones. El pastor hace lo mismo. Te aconseja, te recomienda. Esto sería fantástico, pero ¿sabes cuántas veces que la gente cuando aconsejo toman el consejo? Muy poco. No lo hacen. Y pierden la oportunidad. Así que, sí, el pastor es obispo, es supervisor, jefe, pero no es dictador. Sino, es voluntariamente. ¿Tú quieres hacer algo? ¿Qué he dicho? Tienes la libertad, hágalo. Yo te ayudo. Pero el punto es, no venga y trata de añadir más encima de mí. Si tú quieres algo, hágalo. Yo ya estoy lleno. Todos mis días, 1, 2, 3 diferentes estudios. Es tiempo que ustedes hagan algo también. Ya estoy dando el ejemplo, ya estoy entrenándoles. Pero yo no les voy a esforzar a hacer algo para Cristo. Los pastores no están puestos ahí para eso. Son ejemplos de la grey. Hacen la obra y debemos imitarles. Ya vimos eso. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4. Y vamos a ver el versículo 2. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Aquí vemos que el pastor tiene que ser espiritual en cada momento. No puede fallar. Tiene que mantener el ejemplo en todo. Y ese ejemplo de lo que ustedes también no deben fallar nunca. Deben ser maduros y mantenerse perfectos, sin fallas. Así hace el pastor. El punto es, si el pastor nada más llega una vez al año para que no le hace daño, no va a haber iglesia, ¿verdad? Tiene que estar en cada culto, enfermo, preparado, listo para alimentar al rebaño. Tiene una gran responsabilidad, una carga
carga de parte del gran pastor para darles a ustedes la comidita, el alimento para que crezcan, para que se ponen fuertes espiritualmente, para que cuando viene la tentación no se caigan. ¿Y qué hacen los pastores? Los obispos, pues enseñan con autoridad y mantienen la doctrina. La doctrina son las enseñanzas de la palabra de Dios. No nada más lo enseñan, lo muestran en sus vidas. Para que también el rebaño hace lo mismo. Así que, otra vez, el obispo o el pastor es supervisor, jefe, pero no dictador. El único, si quieres decirlo, dictador es Cristo. Pero no es dictador. Él te deja decidir todo lo que quieres hacer. Si quieres hacer algo para Él, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Negligente, malo, así nos va a ver. Tú tienes la decisión si vas a acabar y esconder el talento que Dios te ha dado, o si lo vas a usar y multiplicar tu vida para Cristo. Cada uno tiene la decisión. Y el pastor está puesto ahí para eso, está supervisando, está tratando de asegurar que tú estás creciendo. Ayúdale. A veces quiero quejarme de ustedes, pero no me quejo. Les pongo en las manos de Dios. Porque les amo. Y he tratado de mostrar eso a cada uno de ustedes. Como pastor, siendo el ejemplo. Y ustedes deben tener lo mismo uno para el otro y para todos que no conocen a Dios. Si tú no lo haces y yo no lo hago, ¿quién más? Así que, pastor, obispo, vamos al tercero. Anciano. Aquí es otro aspecto del trabajo de los pastores. Anciano denota madurez espiritual, ¿verdad? Anciano es ya de edad, ¿verdad? Pero ya hemos visto que Timoteo, un jovencito, ya Pablo le exhortó que ninguno tenga en poco tu juventud. Sí, puede ser un jovencito, pero ser un anciano espiritual comparado con otros. Y hay un muchacho que está creciendo y que ya tiene el llamamiento de Dios para pastorear, que está trabajando entre ustedes, que está dando la palabra de Dios. Va a ser fácil. Nael es mocoso, no sabe nada. Cuidado. Denota una madurez espiritual. Puede enseñar la palabra de Dios. Tiene experiencia, además de eso, y conocimiento en administrar y cuidar la iglesia. Y nosotros debemos aprender a hacer lo mismo con nuestras familias, con otros que alcanzan salvación. Cuídales porque
son bebés en Cristo y nacieron contigo. Tú eres padre espiritual. Los pastores son como padres espirituales. Están experimentados. Y si no, están aprendiendo. ¿Tú has dejado de aprender? Si es así, mal muchacho, si has dejado de aprender. Debes seguir aprendiendo. Así que el anciano o el pastor está ahí para mostrar una madurez espiritual. Que todo el rebaño debe llegar a eso también. Vamos a 1 de Corintios capítulo 4. 1 de Corintios capítulo 4. Y vamos a ver los versículos 1 al 2. Aquí dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así que vemos aquí que los ancianos son servidores de Cristo, son administradores de las cosas de Dios. Y deben ser fieles. Y deben ser ejemplos de todo el rebaño. También deben llegar a ser fieles también, en todo. No nada más en algunas cosas, sino en todas las áreas de tu vida. Como el pastor es anciano y maduro, tú debes llegar a eso también. Vamos a Lucas 16, 2. Lucas capítulo 16, versículo 2. ¿Qué más debe ser el pastor? El anciano. Aquí, pues Lucas 16, 2, Cristo hablando dice: entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Aquí Cristo está relatando una parábola que, pues, un servidor era infiel. El punto es, el pastor, los pastores, obispos, ancianos, son responsables delante de Dios. Dios va a reclamar a él por su conducta, sí, por la conducta del rebaño. Son responsables ante los ojos de Dios. Debemos cooperar con el pastor, ¿verdad? Si él es responsable de nosotros y tiene que rendir cuenta a Dios. Aquí vemos que van a rendir cuenta si son malos mayordomos. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Podemos añadir a esto. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5 nos dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El punto aquí es: el pastor debe ser humilde. Aunque él es la autoridad y ya vimos que el rebaño debe obedecer al pastor.
Pero aquí también vemos sujetados los unos a los otros. Sí, el pastor se sujeta al rebaño también. Si el rebaño piensa, no sentimos que se debe hacer eso, pues no se hace. El punto es humildad. Humildad debe estar en cada uno de nosotros para que podamos hacer y obedecer las cosas que Cristo quiere de nosotros. Si no, no somos efectivos como iglesia. Sí, somos su cuerpo, Él es la cabeza, pero si la cabeza y el cuerpo no están compaginados, ¿qué sucede? Es como la gallina que ya tiene la cabeza sin cabeza. Ya está muerta, pero está corriendo. Hasta que se caiga así. Sin la cabeza estamos muertos. Sin Cristo no hay nada. Sin los pastores, pues, problema, ¿verdad? El punto que empezamos todo esto es, los pastores son valiosos para el rebaño. Y se debe cuidar a su pastor. Vamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y vamos a ver los versículos 10 al 12. Aquí nos dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pablo está hablando aquí, hablando a la iglesia de Filipo. De lo cual también estabas solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como tener hambre. Como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Sí, Pablo en su vida a veces tenía y a veces no, le faltaba. Pero estaban solícitos para cuidarle cuando podían. Se debe cuidar al pastor. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 9, en versículo 9. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Les voy a añadir el versículo 10. ¿O lo dice enteramente por nosotros? El punto es, si alguien está trabajando en tu vida espiritualmente, es digno de ser cuidado y ayudado. De participar en lo material tuyo, sí. Yo no le he pedido a ninguno de ustedes ni un centavo. ¿Por qué? No necesito. Las iglesias me mandan. Yo estoy aquí por las iglesias de los Estados Unidos que me apoyan, así que no soy carga para ustedes. Gloria a Dios por eso.
Pero llegará un tiempo cuando yo me voy y el pastor que queda aquí, bueno, va a ser pobrecito. Y ustedes, dependiendo de cómo le cuidas a ustedes, si va a estar en necesidad o va a estar en abundancia. Y esto va a ser la prueba de que si amas a Cristo o no. ¿Cómo cuidas a tu pastor? Es realmente cómo te sientes sobre Cristo. Vamos a 1 Timoteo 5:18. 1 Timoteo, capítulo 5. Queremos el versículo 18. Nos dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que triga. Y digno es el obrero de su salario. Realmente yo no tengo salario así. Toda la ayuda que yo recibo son un donativo, un regalo. Si viene o no viene, yo vivo por fe en Dios. Por fe estoy aquí. Todas las iglesias pueden parar de apoyarme. Y pues, a veces pasa. El punto es, el pastor vive por fe. Dios le va a cuidar. Y si el rebaño no cuida al pastor, hay de ellos, porque Dios lo va a demandar de ellos. ¿Por qué? Porque digno es. Si te está alimentando y cuidando y ayudando y guiando y haciendo tu vida fácil espiritualmente, no es digno. No es digno de recibir algo de lo carnal. Claro que sí. Porque si no, luego tiene que trabajar afuera y luego no está disponible para ti, ¿verdad? Si uno tiene que mantener un trabajo trabajando de 6 de la mañana hasta 10 de la noche, ¿cuándo hay tiempo para cuidar el rebaño? No, los pastores viven del rebaño. Y si tú amas a tu pastor, tú le vas a cuidar. Pues vamos a cerrar con 1 Timoteo 5:17. Aquí cerquita donde estábamos, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Digno de doble honor. El punto es, los pastores que Dios ha dado son vitales para la vida del rebaño. Alimentan, cuidan, protegen. Pues empezamos ahí en Hebreos 13:7. Acordaos de los pastores. Acordaos de los pastores. ¿Aprecias a tu pastor? ¿O lo haces difícil para él? Sí, a veces se necesita hacer difícil para él, pero no tanto. Pues algo para pensar, ¿verdad? Pues vamos a cerrar en oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, te damos gracias que tú eres el pastor de los pastores.
Y debemos tener cuidado de ti, acercarnos a ti, amarte a ti, poner nuestra atención en ti. Y así mismo con los pastores que has puesto, para que podemos andar en tu camino, podemos andar seguro y bien, bendecidos. Gracias por Cristo. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues ha sido un grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente vez.